Hay palabras que se clavan en el alma como espinas, y esas que me dijo mi hijo Sebastián fueron de esas que duelen hasta los huesos. Mamá, solo ven a la ceremonia, me dijo con esa frialdad que a veces tienen los hombres cuando creen que están siendo prácticos. Yo, Dolores, que había soñado con ese día desde que él era un niño correteando por los patios de nuestra casa en Medellín, sentí como si me hubieran arrancado el corazón de cuajo. Después de 32 años criándolo sola, después de tantos sacrificios y noches sin dormir, ¿así me pagaba? Pero ay, Dios mío, nunca imaginé lo que vendría después de esas palabras tan secas. El café se me enfrió en las manos mientras miraba a mi hijo Sebastián sentado al otro lado de la mesa de la cocina, esa misma mesa donde le había dado de comer desde que era un bebé. Sus ojos, tan parecidos a los de su papá que en paz descanse, me miraban con esa seriedad que había desarrollado desde que se graduó de ingeniero. Mamá, ya hablé con Carolina y decidimos que la boda va a ser algo sencillo, me dijo mientras revolvía su tinto sin ganas. Solo la ceremonia en la iglesia de San José y después una pequeña reunión. Nada del otro mundo. Yo asentí con la cabeza, sintiendo cómo se me hinchaba el pecho de emoción porque por fin mi muchacho se iba a casar con esa niña tan linda que había escogido. Había esperado este momento durante años, soñando con el día en que pudiera ayudar a organizar la boda de mi único hijo, el fruto de mis entrañas y de mis desvelos. ¿Y en qué puedo ayudar, mi amor?, le pregunté con esa sonrisa que solo las madres sabemos poner cuando queremos que nuestros hijos sepan que estamos ahí para lo que necesiten. Sebastián levantó la vista del café y me miró con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Mamá, solo ven a la ceremonia, me dijo con una voz tan plana que por un momento pensé que no había escuchado bien. ¿Cómo así, mijo?, le pregunté sintiendo cómo se me empezaba a formar un nudo en la garganta. Es que Carolina y yo queremos manejar todo nosotros mismos. Ya tenemos todo organizado con sus papás y no queremos complicar las cosas. Las palabras me cayeron como agua fría, como cuando uno se levanta en la madrugada y pisa el piso helado sin esperárselo. ¿Complicar las cosas? Yo, que había sido su refugio durante toda la vida, ¿ahora era una complicación? Me quedé ahí sentada, con las manos todavía envueltas alrededor de la taza de café, sintiendo cómo el mundo se me venía encima pedacito a pedacito. Pero, Sebastián, yo pensé que podríamos... empecé a decir. Pero él me interrumpió con esa manera tan suya de cortar las conversaciones cuando ya había tomado una decisión. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Solo necesito que vengas a la iglesia, te sientes en primera fila como la madre del novio que eres. Y ya. Después de eso, Carolina y yo nos vamos con nuestros invitados. Sus palabras eran como cuchillos que me iban cortando por dentro, cada una más filosa que la anterior. Yo que había imaginado ayudándole a escoger las flores, probando la comida, viendo cómo se ponía el traje, compartiendo esos momentos que una madre atesora para siempre. Pero ahí estaba mi hijo, el niño que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, diciéndome que solo fuera a verlo casarse y después me fuera para mi casa como si fuera una invitada cualquiera. «¿Y después de la ceremonia qué hago, mijo?», le pregunté con una voz que ya no era la mía, sino la de una mujer que se estaba quebrando por dentro. «Te vas para la casa, mamá. Nosotros vamos a tener una reunión pequeña, muy íntima, solo con los amigos más cercanos y la familia de Carolina». Cada palabra era como un martillazo en el alma. Familia de Carolina. ¿Y yo qué era entonces? ¿Acaso no era yo la que lo había parido? La que se había desvelado cuando tenía pesadillas, la que había trabajado doble turno en la fábrica para pagarle los estudios. Sebastián se levantó de la mesa y me dio un beso en la frente, ese mismo beso que me daba cuando era niño y había hecho alguna travesura. Mamá, entendé que esto es lo mejor para todos. La boda es el sábado a las 3 de la tarde en San José. Te amo mucho. Y se fue, dejándome ahí sentada con el café frío
y el corazón hecho pedazos. Esa noche no pude dormir ni un minuto, dándome vueltas en la cama como un pollo en el asador, pensando en todo lo que había hecho mal para merecer semejante desprecio. Me levanté varias veces a mirar las fotos que tenía en la sala, esas donde Sebastián aparecía de niño, de adolescente, graduándose del colegio, de la universidad, siempre conmigo a su lado, siempre los dos juntos contra el mundo. ¿En qué momento perdí a mi hijo?, me preguntaba mientras las lágrimas me rodaban por las mejillas como ríos de tristeza. Recordé cuando su papá murió y él me prometió que siempre iba a cuidarme, que nunca me iba a dejar sola, que yo era lo más importante en su vida después de Dios. Pero ahí estaba, excluyéndome del día más importante de su vida como si yo fuera un estorbo, como si mi presencia fuera a arruinar su felicidad. El dolor que sentía en el pecho era tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto, como le pasó a mi comadre Esperanza cuando se enteró de que su hijo se había ido para Estados Unidos sin despedirse. Al amanecer, me levanté con los ojos hinchados y el alma partida en dos, pero con una decisión tomada en el corazón. Si mi hijo quería que yo fuera solo a la ceremonia, pues eso iba a hacer, pero iba a ir con la frente en alto y la dignidad intacta, como me había enseñado mi mamá, que en paz descanse. Me iba a poner mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la graduación de Sebastián, me iba a arreglar el pelo en la peluquería de doña Carmen y me iba a sentar en esa primera fila como la reina que soy, aunque por dentro me estuviera muriendo de tristeza. Si así quiere las cosas mi hijo, así van a ser, me dije mientras me miraba en el espejo del baño, viendo a una mujer de 60 años que había dado todo por amor y que ahora se sentía como un trapo viejo que ya no servía para nada. Pero algo en mi corazón, una vocecita que sonaba como la de mi mamá, me decía que las cosas no siempre son como parecen, que a veces Dios tiene planes que nosotros no entendemos hasta que se revelan en su momento perfecto. Los días que siguieron fueron como caminar por un desierto sin agua, cada hora más pesada que la anterior. Me levantaba en las mañanas sin ganas de nada, arrastrando los pies por la casa como un alma en pena, viendo cómo las paredes me devolvían el eco de mi soledad. El teléfono sonaba de vez en cuando, pero era solo doña Esperanza preguntándome cómo iban los preparativos de la boda, y yo no tenía corazón para contarle la verdad. «Todo va muy bien, comadre», le mentía mientras me mordía los labios para no ponerme a llorar como una Magdalena. «Sebastián y Carolina tienen todo bajo control». Pero por dentro me estaba consumiendo la tristeza como una vela que se derrite gota a gota, pensando en todo lo que me estaba perdiendo, en todas las tradiciones que no iba a poder compartir con mi hijo. ¿Quién le iba a dar los consejos de último momento? ¿Quién le iba a decir que respirara hondo cuando se pusiera nervioso? ¿Quién le iba a arreglar la corbata con esas manos de madre que conocen cada gesto de su hijo? El miércoles me armé de valor y fui hasta el centro comercial a buscar un regalo para los novios, porque aunque mi hijo me hubiera excluido de todo, yo seguía siendo su madre y no iba a llegar con las manos vacías a su boda. Caminé por los pasillos llenos de gente, viendo a otras madres que compraban cosas para sus hijos, y sentía como si tuviera un letrero en la frente que decía «Madre rechazada». En la tienda de artículos para el hogar, una vendedora muy amable me preguntó si estaba buscando algo especial. «Es para la boda de mi hijo», le dije tratando de sonar alegre, pero la voz se me quebró a la mitad de la frase. La muchacha me miró con esos ojos llenos de comprensión que tienen las mujeres cuando reconocen el dolor de otra mujer. «¿Y qué tal este juego de copas de cristal?», me sugirió, señalando unas copas preciosas que brillaban como diamantes bajo las luces de la tienda. «Son perfectas para brindar por el amor verdadero». Compré las copas sintiendo cómo se me partía el corazón, porque sabía que cuando ellos brindaran por su amor,
yo ya estaría en mi casa, sola, viendo novelas, para no pensar en lo que me estaba perdiendo. Esa noche llamé a mi hermana Amparo, la que vive en Bogotá, porque necesitaba desahogarme con alguien que me entendiera. Amparo, no sé qué hacer. Le dije entre sollozos que ya no podía contener. Sebastián me dijo que solo vaya a la ceremonia y después me vaya para la casa. ¿Tú has visto cosa igual? Mi hermana se quedó callada por un momento y yo podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, como cuando éramos niñas y nos contábamos secretos en la oscuridad. Dolores, eso no puede ser cierto. Sebastián te adora. Debe haber alguna explicación. Pero yo le conté todo, palabra por palabra, y cuando terminé, Amparo suspiró como suspiran las mujeres cuando saben que no hay nada que hacer. Hermana, a veces los hijos se vuelven extraños cuando se van a casar. Pero vos sabés que Sebastián te quiere más que a su vida. Dale tiempo, ya vas a ver que todo se acomoda. Colgué el teléfono sintiéndome un poquito mejor, pero todavía con esa espina clavada en el alma que no me dejaba respirar tranquila. El jueves por la mañana, mientras regaba las matas del patio, vi pasar a Carolina por la calle con su mamá y sus hermanas, todas cargadas de bolsas y riéndose como si fueran a una fiesta. Se veían tan felices, tan unidas, que sentí una punzada de envidia que me dio vergüenza. Esa va a ser mi nuera, pensé mientras las veía alejarse, y ni siquiera me saluda cuando me ve. Carolina siempre había sido educada conmigo, pero distante, como si yo fuera un mueble más de la casa de Sebastián. Nunca había hecho el esfuerzo de conocerme de verdad, de preguntarme por mi vida, por mis historias, por todo lo que había vivido para criar a su futuro esposo. Y ahora entendía por qué. Para ella yo no era importante, era solo la mamá del novio, alguien que tenía que estar ahí por protocolo, pero que no merecía ser incluida en los momentos importantes. Me sequé las lágrimas con el delantal y seguí regando las plantas, porque las plantas no juzgan, no excluyen, solo reciben el agua con gratitud y siguen creciendo hacia el sol. Esa tarde me senté en el corredor con una taza de agua de panela y me puse a recordar todos los momentos lindos que había vivido con Sebastián. Su primera palabra, que fue mamá, sus primeros pasos, que dio hacia mis brazos abiertos. El día que se graduó del colegio y me dijo que todo se lo debía a mí. La noche que murió su papá y lloró en mi regazo como cuando era niño, prometiéndome que nunca me iba a dejar sola. ¿Dónde quedaron todas esas promesas, mijo?, le pregunté al viento, como si él pudiera escucharme desde donde estuviera. El viento me trajo el olor de las flores del jardín de doña Carmen, esas flores que ella cuida con tanto amor y que siempre están hermosas porque saben que alguien las quiere. Y en ese momento entendí algo que me tranquilizó el alma. El amor de madre no se acaba nunca, aunque los hijos a veces se olviden de él. Yo iba a seguir queriendo a Sebastián, aunque él me hubiera lastimado, porque eso es lo que hacen las madres: amar sin condiciones, perdonar sin límites, esperar sin cansarse. El viernes en la noche, mientras me preparaba para acostarme, sonó el teléfono. Era Sebastián. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntó con una voz que sonaba rara, como nerviosa. «Bien, mijo, aquí preparándome para mañana», le respondí tratando de sonar normal, aunque el corazón me latía como un tambor. «Mamá, quería decirte que te amo mucho y que mañana va a ser un día muy especial». Hubo algo en su voz, algo que no supe identificar, como cuando era niño y me estaba escondiendo algo. «Yo también te amo, Sebastián. Que descanses y que mañana todo te salga perfecto». Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar, como cuando el cielo se pone oscuro antes de una tormenta, pero todavía no se sabe si va a llover o si va a salir el sol. Me desperté el sábado antes de que cantara el gallo, con esa sensación de que algo importante iba a pasar, como cuando una sabe que va a llover aunque el cielo esté despejado.
Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 60 años en los huesos, y me fui para la cocina a hacerme un tinto bien cargado para espantar los nervios. Mientras el café se colaba, me quedé mirando por la ventana hacia la casa de doña Carmen, que ya tenía las luces prendidas porque ella también madruga, como todas las mujeres de nuestra generación. «Hoy se casa mi hijo», me dije en voz alta, como si necesitara escuchar las palabras para creer que era verdad. Pero en lugar de la alegría que había soñado durante años, lo que sentía era un vacío en el estómago, como cuando uno tiene hambre pero no sabe de qué. Me tomé el café despacio, saboreando cada sorbo, porque sabía que después de hoy nada iba a ser igual, que mi hijo ya no iba a ser solo mío, sino de otra mujer, y que yo iba a quedar en segundo plano para siempre. A las 8 de la mañana llamé a la peluquería de doña Carmen para confirmar mi cita. «¡Ay, Dolores! ¡Qué emoción que hoy se casa Sebastián!», me dijo con esa alegría que tienen las personas que no saben que una está sufriendo por dentro. «Sí, doña Carmen, por fin mi muchacho se casa», le respondí, tratando de poner entusiasmo en la voz. «¿Y ya tiene todo listo para la fiesta? Seguro va a estar preciosa». Ahí fue cuando se me hizo un nudo en la garganta tan grande que casi no pude hablar. «No, doña Carmen, yo solo voy a la ceremonia. Ellos van a hacer una reunión pequeña después». Se hizo un silencio al otro lado de la línea, uno de esos silencios incómodos que dicen más que 1000 palabras. «Ay, mija, pero ¿cómo así? Usted es la mamá del novio». No supe qué responder, porque la verdad dolía demasiado para decirla en voz alta. «Así quisieron ellos, doña Carmen. Nos vemos a las 10». Colgué el teléfono sintiendo cómo la vergüenza me subía por la cara como una ola de calor, porque sabía que doña Carmen se iba a quedar pensando qué clase de madre era yo para que mi propio hijo me excluyera de su boda. En la peluquería, doña Carmen me arregló el pelo con ese cariño que tienen las mujeres mayores cuando ven sufrir a otra mujer. No me hizo preguntas, pero yo podía ver en sus ojos la compasión y la tristeza por mi situación. «Usted se ve preciosa, Dolores», me dijo mientras me ponía el último rulo. «Sebastián se va a sentir muy orgulloso de tener una mamá tan elegante». Sus palabras me llegaron al alma como un bálsamo, porque hacía días que nadie me decía algo bonito, que nadie me hacía sentir importante. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 60 años que había vivido mucho, que había sufrido mucho, pero que todavía tenía dignidad y belleza en los ojos. «Gracias, doña Carmen. Usted siempre sabe qué decir para que una se sienta mejor». Pagué el arreglo y me fui para la casa con el corazón un poquito más liviano, porque a veces las palabras amables de una amiga pueden curar heridas que ni uno mismo sabía que tenía. De regreso en casa, me puse el vestido azul marino que había escogido, esos zapatos de tacón bajo que me hacían ver más alta, y el collar de perlas que me había regalado mi mamá cuando cumplí 50 años. Me miré en el espejo del cuarto y por un momento vi a la mujer que había sido antes de convertirme solo en la mamá de Sebastián. Vi a Dolores, la mujer que había trabajado duro, que había criado un hijo sola, que había enfrentado la vida con valor y que merecía respeto y amor. «Hoy voy a ir a esa iglesia con la cabeza en alto», me dije mientras me ponía los aretes que hacían juego con el collar. «Voy a ser la madre más elegante y digna que haya pisado esa iglesia, aunque por dentro me esté muriendo de tristeza». Tomé la cartera, las llaves y el regalo para los novios, y salí de la casa sintiendo como si fuera caminando hacia mi propio funeral, pero decidida a mantener la compostura hasta el final. El taxi me dejó en la puerta de la iglesia de San José a las 2:30 de la tarde. Ya había gente llegando, amigos de Sebastián que yo conocía desde que eran niños, familiares de Carolina que me saludaron con esa cortesía fría que se usa con los extraños. Me senté en la primera fila del lado izquierdo, el lugar que le corresponde a la madre del novio, y me quedé ahí,
esperando como una estatua de sal, viendo cómo se llenaba la iglesia de gente que iba a compartir la alegría de mi hijo, mientras yo me sentía como una invitada en mi propia vida. A las 3:05 llegó Sebastián, tan guapo en su traje negro, tan parecido a su papá cuando nos casamos hace tantos años. Me miró desde el altar y me sonrió, pero era una sonrisa triste, como si él también estuviera sufriendo por algo que yo no entendía. Carolina entró preciosa en su vestido blanco, radiante de felicidad, y yo sentí una mezcla de alegría y dolor tan fuerte que pensé que me iba a desmayar ahí mismo, delante de todo el mundo. La ceremonia fue hermosa, llena de palabras de amor y promesas eternas, pero yo la viví como desde lejos, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Cuando el padre preguntó si alguien tenía alguna objeción para que se casaran, por un momento loco pensé en levantarme y gritar que sí, que yo tenía una objeción, que mi hijo me estaba rompiendo el corazón y que eso no estaba bien. Pero me quedé callada, con las manos apretadas sobre la cartera, sintiendo cómo las lágrimas me rodaban por las mejillas sin que pudiera controlarlas. Cuando el padre dijo, «Puede besar a la novia», y Sebastián besó a Carolina, yo supe que mi hijo ya no era mío, que a partir de ese momento yo iba a ser solo un recuerdo en su vida, una visita de vez en cuando, una llamada los domingos si tenía tiempo. El dolor que sentí en ese momento fue tan profundo que pensé que me iba a partir en dos, como cuando se rompe una rama seca bajo el peso de la lluvia. Cuando terminó la ceremonia y todos empezaron a salir de la iglesia para felicitar a los novios, yo me quedé sentada en mi puesto, sin fuerzas para levantarme, sintiendo como si me hubieran vaciado por dentro como a una calabaza. La gente pasaba por mi lado hablando de lo linda que había estado la boda, de lo felices que se veían los novios, de la fiesta que venía después, y yo ahí como un mueble viejo que ya nadie nota. Sebastián se acercó con Carolina del brazo, los dos radiantes de felicidad, y me dio un beso en la mejilla que me supo a despedida. «Gracias por venir, mamá», me dijo con una voz que sonaba extraña, como si estuviera conteniendo algo muy grande. «Te amo mucho». Carolina me sonrió con esa sonrisa perfecta que había practicado para las fotos, pero en sus ojos no había calor, solo cortesía. «Gracias por todo, doña Dolores», me dijo con esa voz educada que usan las nueras, que no quieren problemas pero tampoco quieren cercanía. Yo les entregué el regalo con las manos temblorosas, sintiendo como si estuviera entregando mi corazón envuelto en papel de regalo. «Bueno, mamá, nosotros ya nos vamos», me dijo Sebastián mientras miraba hacia la puerta de la iglesia, donde los esperaba un carro decorado con flores y listones. «¿Te vas a ir bien para la casa?» Esa pregunta me dolió más que todo lo que había pasado, porque confirmaba que para él yo era solo un detalle que había que resolver, como quien se asegura de que no se quede basura en la iglesia después de la ceremonia. «Sí, mijo, ya llamé un taxi», le mentí, porque no había llamado a nadie y no sabía cómo me iba a ir para la casa, pero no quería que él se sintiera obligado a preocuparse por mí. «Que sean muy felices», les dije con una sonrisa que me costó más trabajo que todas las sonrisas de mi vida juntas. Los vi alejarse hacia el carro, rodeados de amigos que los llenaban de arroz y confeti, y yo me quedé ahí parada en las escaleras de la iglesia, sola como un perro abandonado, viendo cómo se iba mi hijo hacia su nueva vida, sin mirar atrás, ni una sola vez. Estaba buscando en la cartera el teléfono para llamar un taxi cuando sentí una mano en el hombro. Me volteé esperando encontrar a alguna de las señoras de la iglesia que me iba a preguntar si necesitaba ayuda, pero era Sebastián, que había regresado corriendo, con la cara roja y los ojos brillantes como cuando era niño y había hecho algo que lo emocionaba mucho. «Mamá, espérate», me dijo mientras trataba de recuperar el aliento. «No te vayas todavía.
Detrás de él venía Carolina, también corriendo, con el vestido levantado para no tropezarse, y detrás de ellos venían todos los invitados, como una procesión extraña que se dirigía hacia donde yo estaba. «¿Qué pasa, mijo?», le pregunté sintiendo cómo el corazón se me aceleraba sin saber por qué. ¿Se les olvidó algo? Sebastián me tomó de las manos con esa ternura que no había sentido en semanas, y me miró a los ojos como cuando era pequeño y me iba a pedir perdón por alguna travesura. «Mamá, tengo que confesarte algo», me dijo mientras las lágrimas le empezaban a rodar por las mejillas. «Todo esto fue una mentira. Lo de que solo vinieras a la ceremonia, lo de que no te incluyéramos en los preparativos, todo fue mentira». Yo lo miré sin entender nada, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto al revés de repente. «¿Cómo así, Sebastián? ¿De qué estás hablando?». Carolina se acercó y me tomó de la otra mano, y por primera vez desde que la conocía vi lágrimas verdaderas en sus ojos, no esa cortesía fría de siempre. «Doña Dolores, perdónenos por haberla hecho sufrir», me dijo con una voz quebrada por la emoción, «pero es que queríamos darle una sorpresa que nunca fuera a olvidar». Yo seguía sin entender nada, con la cabeza dándome vueltas como un trompo, viendo las caras de todos los invitados que nos rodeaban con sonrisas enormes, como si supieran algo que yo no sabía. «Mamá», me dijo Sebastián mientras me secaba las lágrimas, que yo ni sabía que estaban rodando por mis mejillas, «la verdadera fiesta no es la que te dijimos. La verdadera fiesta es para ti, en tu honor, porque tú eres la mujer más importante de mi vida, y quería que todo el mundo lo supiera». En ese momento sentí como si me hubieran dado una descarga eléctrica en todo el cuerpo, como si hubiera estado dormida y de repente me despertaran con un grito. «¿Para mí?», pregunté con una voz que no reconocía como mía. «Sí, mamá. Toda la semana estuvimos preparando una fiesta sorpresa para celebrarte a ti, para agradecerte todo lo que has hecho por mí, para que sepas que sin ti yo no sería nada». Las palabras de mi hijo me llegaron al alma como rayos de sol después de una tormenta, y sentí como si todo el dolor de los últimos días se estuviera derritiendo como hielo bajo el calor. Carolina me abrazó con una fuerza que nunca había sentido de ella y me susurró al oído: «Usted es la mejor suegra del mundo y queríamos que supiera cuánto la queremos». De repente, todos los invitados empezaron a aplaudir y a gritar «¡Sorpresa!», como si fuera mi cumpleaños, y yo me quedé ahí parada en medio de todo ese amor, sintiendo como si hubiera resucitado de entre los muertos. Sebastián me tomó del brazo y me dijo: «Mamá, ¿nos acompañas a tu fiesta?». Y por primera vez en días sonreí con el alma, porque entendí que mi hijo no me había olvidado, que todo había sido parte de un plan para hacerme sentir la mujer más amada del mundo. Cuando Sebastián me dijo: «Mamá, ¿nos acompañas a tu fiesta?», sentí como si el corazón se me fuera a salir del pecho de tanta emoción que tenía guardada. Todas esas noches que me quedé despierta pensando que mi hijo ya no me necesitaba, todas esas lágrimas que derramé creyendo que me había vuelto un estorbo en su vida nueva, se desvanecieron como el rocío de la mañana cuando sale el sol. Me tomó de la mano con esa ternura que tenía cuando era pequeñito y me llevaba flores del jardín de la vecina, y yo caminé a su lado sintiendo que flotaba entre las nubes. Los invitados nos abrieron paso como si fuéramos los novios, y yo escuchaba sus voces diciéndome: «Doña Dolores, qué sorpresa tan linda. Ay, señora, su hijo la ama tanto», y cada palabra era como un bálsamo para mi alma herida. Cuando llegamos al centro del salón, Sebastián pidió silencio y dijo con voz fuerte: «Esta fiesta es para la mujer que me enseñó lo que es el amor verdadero, mi mamá Dolores». Y yo sentí que me iba a desmayar de la felicidad. Ahí entendí que mi hijo no había cambiado, que seguía siendo el mismo niño que me decía: «Mami, tú eres mi reina», cada vez que yo me sentía triste.
La música empezó a sonar, y era esa canción de Vicente Fernández que siempre cantábamos juntos cuando él era pequeño. Estos celos. Y yo no pude contener las lágrimas porque sabía que él la había escogido especialmente para mí. Sebastián me extendió la mano y me dijo: «¿Me concede esta pieza, señora?», como todo un caballero. Y yo le dije: «Ay, mijito, pero si yo ya estoy muy vieja para bailar». Pero él insistió con esa sonrisa que derrite corazones. Empezamos a bailar despacio, como cuando él tenía 15 años, y yo le enseñaba los pasos para que no hiciera el ridículo en las fiestas del colegio, y sentí que el tiempo se había detenido para darnos este momento perfecto. Los invitados nos rodearon haciendo un círculo, aplaudiendo y gritando: «¡Qué linda pareja!», y yo pensé que así debía sentirse una reina en su coronación. Mientras bailábamos, Sebastián me susurró al oído: «Perdóname, mamá, por hacerte sufrir estos días, pero quería que fuera una sorpresa perfecta». Y yo le dije: «No hay nada que perdonar, mi amor. Tú siempre has sido mi orgullo». En ese momento, supe que todos mis miedos habían sido tonterías, que el amor de un hijo por su madre es como el río que nunca deja de correr, aunque a veces no lo veamos. Cuando terminó la canción, apareció Mariana con un ramo de rosas rojas en las manos, las mismas que yo cultivaba en mi jardín y que ella había visto tantas veces cuando venía a visitarnos. Se acercó a mí con los ojos brillantes de emoción y me dijo: «Doña Dolores, estas flores son para usted, porque sin su amor y su ejemplo yo nunca habría conocido al hombre maravilloso que es Sebastián». Le recibí las rosas sintiendo que el corazón se me iba a explotar de tanta felicidad, y le dije: «Ay, mi niña, tú eres la hija que siempre soñé tener». Y nos abrazamos como si fuéramos madre e hija de toda la vida. Los invitados empezaron a aplaudir otra vez, y yo escuché a alguien decir: «¡Qué familia tan bonita! Dios los bendiga». Y pensé que tenía razón, que éramos una familia bendecida por el cielo. Sebastián nos abrazó a las dos y dijo: «Las dos mujeres más importantes de mi vida», y yo sentí que mi corazón iba a reventar de tanto amor. En ese momento entendí que no había perdido un hijo, sino que había ganado una hija, y que el amor se multiplica cuando se comparte, como los panes y los peces del milagro. Después del baile, me llevaron a una mesa especial que habían decorado con mis flores favoritas, las margaritas blancas que siempre me recordaban a mi difunta madre. Había un letrero que decía: «Mesa de honor para Doña Dolores», y yo me senté ahí sintiéndome como la reina de Inglaterra, rodeada de tanto cariño que no sabía ni cómo procesarlo. Los invitados empezaron a acercarse uno por uno para saludarme y contarme historias de Sebastián que yo no conocía, como cuando ayudó a la vecina a pagar las medicinas de su esposo, o cuando le dio trabajo al hijo de la señora de la tienda. Cada historia era como una joya que me regalaban, y yo entendía que mi hijo había aprendido a ser bueno, porque yo le había enseñado que la bondad es la herencia más valiosa que una madre puede dejar. Una señora mayor se acercó y me dijo: «Doña Dolores, usted crió un santo», y yo le respondí: «No, señora, crié un hombre de bien, que es lo que toda madre debe hacer». Mientras escuchaba todas esas historias, pensé en mi madre y en cómo ella estaría orgullosa de ver que su nieto había salido tan bueno, que la sangre buena nunca se pierde. La sorpresa más grande vino cuando trajeron un pastel enorme con mi foto de cuando era joven, la misma que tengo en la sala de mi casa, donde salgo sonriendo con mi vestido azul de los domingos. Sebastián tomó el micrófono y empezó a hablar con voz temblorosa. «Esta mujer que ven aquí sacrificó toda su juventud para criarme sola. Trabajó día y noche para que yo pudiera estudiar y nunca se quejó ni una sola vez». Yo sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas como cascadas, porque escuchar a mi hijo hablar así de mí era como recibir el premio Nobel de las madres. Siguió diciendo: «Ella me enseñó que el amor no se dice con palabras bonitas, sino con hechos, con sacrificio, con estar ahí cuando más se necesita.
y yo pensé que todo el dolor que había pasado criándolo sola había valido la pena. Cuando terminó de hablar, todos los invitados se pusieron de pie y empezaron a aplaudir como si fuera una artista famosa. Y yo me sentí tan orgullosa que pensé que me iba a desmayar. En ese momento entendí que ser madre no es solo dar la vida, sino enseñar a vivir con dignidad y amor. Cuando cortamos el pastel juntos, Sebastián me dio el primer pedazo y me dijo: «Este es tu día, mamá, disfrútalo como te mereces». Y yo le dije: «Mijito, todos los días contigo han sido mi día especial». Los invitados empezaron a cantar Las Mañanitas, y yo cerré los ojos sintiendo que estaba viviendo el momento más feliz de mi vida, rodeada de tanto amor que no cabía en mi pecho. Cuando abrí los ojos, vi a Sebastián y a Mariana tomados de la mano, mirándome con tanto cariño que entendí que mi familia había crecido, que ahora tenía 2 hijos en lugar de 1. La música siguió sonando y la gente siguió bailando, pero yo me quedé ahí sentada en mi mesa de honor, viendo cómo mi hijo era feliz y pensando que no hay mayor bendición para una madre que ver a sus hijos realizados. En ese momento supe que todas las noches de desvelo, todas las preocupaciones, todos los sacrificios, habían sido la mejor inversión de mi vida, porque había criado a un hombre que sabía amar y ser agradecido. Mientras la fiesta seguía su curso y yo veía a todos bailando y riendo, mi mente se fue como un pajarito volando hacia el pasado, recordando todos esos momentos que había vivido con Sebastián desde que era un bebé. Me acordé de cuando tenía 5 años y me decía: «Mami, cuando sea grande me voy a casar contigo». Y yo le explicaba que las mamás no se casan con sus hijos, pero que siempre iba a ser la mujer más importante de su vida. Ahora, viendo cómo me había preparado esta sorpresa tan hermosa, entendí que esas palabras de niño habían sido una promesa que él había cumplido a su manera, demostrándome que aunque tuviera esposa, yo seguía siendo su reina. Una señora se acercó a mi mesa y me dijo: «Doña Dolores, se nota que usted crió a su hijo con mucho amor». Y yo le respondí: «Señora, el amor es lo único que una madre pobre puede dar en abundancia». Mientras hablábamos, llegó el fotógrafo y nos tomó una foto que yo sabía que iba a guardar como un tesoro hasta el día que me muera. En ese momento pensé en todas las madres que están pasando por lo mismo que yo pasé, sintiéndose olvidadas por sus hijos. Y quise gritarles que tuvieran paciencia, que el amor de madre siempre regresa multiplicado. Sebastián se acercó a mi mesa con una caja envuelta en papel dorado y me dijo: «Mamá, esto es para ti, ábrelo cuando llegues a casa». Pero yo le dije: «No, mijito, ábrelo aquí para que todos vean», porque quería compartir mi felicidad con todos los presentes. Cuando abrí la caja, encontré un collar de perlas que había visto en una joyería del centro hace años, cuando fuimos a comprarle zapatos para su graduación del colegio. Yo le había dicho: «Ay, qué collar tan bonito, pero quién sabe cuándo podré comprarme algo así». Y él me había dicho: «Algún día te lo voy a regalar, mamá». Nunca pensé que se acordara de eso, pero ahí estaba, cumpliendo una promesa que había hecho hace más de 10 años. Me puse el collar con manos temblorosas y sentí como si me hubieran coronado reina de todo el mundo, porque sabía que cada perla representaba un año de amor y sacrificio que él había valorado. Los invitados empezaron a aplaudir otra vez, y una señora gritó: «¡Qué hijo tan agradecido!». Y yo pensé que tenía razón, que Dios me había bendecido con un hijo que sabía reconocer el amor de su madre. En ese momento entendí que todos los regalos materiales del mundo no valen nada comparados con el regalo de tener un hijo agradecido. La noche siguió avanzando y yo me sentía como Cenicienta en el baile, sin querer que llegara la medianoche, porque no quería que terminara esta felicidad tan grande. Mariana se sentó a mi lado y me empezó a contar historias de cuando ella y Sebastián eran novios,
de cómo él siempre hablaba de mí con tanto cariño que ella se moría de ganas de conocerme. Me dijo: «Doña Dolores, Sebastián me contó que usted trabajaba de día y estudiaba de noche para poder ayudarlo con las tareas del colegio». Y yo le dije: «Ay, mi niña, una madre hace lo que sea necesario por sus hijos». Ella me tomó la mano y me dijo: «Por eso yo sabía que usted era una mujer especial, porque solo una madre extraordinaria puede criar a un hombre como Sebastián». Sus palabras me llegaron al alma porque entendí que ella no solo amaba a mi hijo, sino que también me respetaba a mí, y eso es algo que no todas las nueras hacen. Mientras hablábamos, vi a Sebastián bailando con una de sus primas, riéndose como cuando era niño, y pensé que la felicidad es contagiosa, que cuando una persona está contenta, contagia a todos los que están a su alrededor. En ese momento supe que esta noche iba a quedar grabada en mi corazón para siempre, como esas canciones que uno nunca olvida aunque pasen los años. Cuando ya era tarde y algunos invitados empezaron a despedirse, Sebastián tomó el micrófono otra vez y dijo: «Antes de que termine esta noche tan especial, quiero que mi mamá nos diga unas palabras». Yo me quedé helada porque nunca me había gustado hablar en público, pero cuando vi todas esas caras esperando que dijera algo, sentí que tenía que hacerlo por mi hijo. Me levanté despacio, con las piernas temblándome como gelatina, y tomé el micrófono con manos temblorosas. Empecé diciendo: «Ay, Dios mío, yo no sé hablar bonito como ustedes», y todos se rieron con cariño, y eso me dio valor para seguir. Les dije: «Lo único que sé es que ser madre es el trabajo más difícil del mundo, pero también el más bonito, porque uno planta semillas de amor y después ve crecer árboles de bendiciones». Miré a Sebastián y continué: «Mi hijo me ha dado la sorpresa más grande de mi vida esta noche, pero la verdad es que él ha sido mi sorpresa más grande desde el día que nació». Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero seguía hablando. «Yo le pido a Dios que bendiga a todos los hijos aquí presentes y que nunca olviden que las madres somos como las velas, nos consumimos para darles luz». Cuando terminé de hablar, el silencio duró unos segundos que me parecieron eternos, y después todos empezaron a aplaudir como si hubiera dicho el discurso más bonito del mundo. Después de mi discurso, la gente empezó a acercarse para despedirse, y cada uno me daba un abrazo que me llegaba al alma. Una señora mayor me dijo: «Doña Dolores, usted habló como una poeta». Y yo le dije: «No, señora, hablé como una madre, que es lo más bonito que una mujer puede ser». Los jóvenes también se acercaron y me dijeron cosas como: «Doña Dolores, ojalá mi mamá fuera como usted». Y yo les respondía: «Todas las madres somos iguales, mijitos. Lo que pasa es que a veces no sabemos expresar nuestro amor». Cuando ya casi todos se habían ido, Sebastián y Mariana me acompañaron hasta la puerta del salón, y yo me volteé para ver una vez más ese lugar donde había vivido la noche más feliz de mi vida. El salón estaba lleno de globos desinflados y mesas vacías, pero para mí seguía siendo el palacio más hermoso del mundo, porque ahí había recibido el regalo más grande que una madre puede recibir: el reconocimiento y el amor de su hijo. Sebastián me abrazó y me dijo: «Gracias por ser la mejor mamá del mundo». Y yo le dije: «Gracias a ti por hacerme sentir como la mujer más afortunada del universo». En ese momento, supe que aunque viviera 100 años más, nunca iba a olvidar esta noche, porque había sido la confirmación de que todo el amor que había dado había regresado a mí multiplicado por 1000. Cuando salimos del salón, la luna estaba brillando como un faro en el cielo, y yo pensé que hasta ella había querido ser testigo de mi felicidad. Sebastián me ayudó a subir al carro y durante todo el camino a casa estuvimos cantando canciones viejas, como cuando él era pequeño y yo lo llevaba al médico. Mariana también cantaba, y yo pensé que ya éramos una familia completa,
que el círculo del amor se había cerrado de la manera más perfecta. Cuando llegamos a mi casa, Sebastián me acompañó hasta la puerta y me dijo: «Mamá, espero que hayas sido feliz esta noche». Y yo le dije: «Mijito, esta ha sido la noche más feliz de toda mi vida». Nos despedimos con un abrazo que duró como 5 minutos, y yo me quedé en la puerta viéndolos alejarse, con el corazón tan lleno de amor que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando entré a mi casa y me vi en el espejo del recibidor, todavía con el collar de perlas puesto y los ojos brillantes de felicidad, entendí que a veces la vida nos da sorpresas tan hermosas que nos hacen olvidar todos los momentos tristes que hemos vivido. Desperté al día siguiente sintiéndome como si hubiera soñado toda la noche anterior, pero cuando me toqué el cuello y sentí las perlas del collar que me había regalado Sebastián, supe que todo había sido real. Me levanté de la cama con una sonrisa que no se me quitaba ni aunque quisiera, y fui hasta el espejo para verme otra vez con mi regalo puesto, porque quería asegurarme de que no había sido un sueño hermoso. El sol entraba por la ventana de mi cuarto como si también estuviera celebrando mi felicidad, y yo pensé que hasta el clima se había puesto de acuerdo para que este día fuera perfecto. Me puse mi bata rosada, la que me regaló Sebastián el Día de las Madres del año pasado, y bajé a la cocina para hacerme un café bien cargadito, como me gusta cuando tengo mucho que pensar. Mientras el café se colaba, me senté en mi silla favorita, la que está junto a la ventana donde puedo ver el jardín, y empecé a recordar cada momento de la noche anterior, como si fuera una película que quisiera ver una y otra vez. En ese momento entendí que la felicidad no es solo lo que uno siente en el momento, sino también la capacidad de revivirla en los recuerdos, como un tesoro que nadie te puede quitar. Estaba tomando mi café cuando sonó el teléfono, y era mi comadre Esperanza, que había estado en la fiesta y quería saber cómo me sentía después de tanta emoción. Le conté todo otra vez, desde el principio hasta el final, y ella me decía: «Ay, comadre, qué suerte tiene usted de tener un hijo así». Y yo le respondía: «No es suerte, comadre, es bendición de Dios y fruto del amor que uno siembra». Hablamos como 1 hora, riéndonos y llorando al mismo tiempo, porque ella también es madre y entiende lo que significa recibir ese tipo de reconocimiento de un hijo. Me dijo que toda la gente que había estado en la fiesta no paraba de hablar de lo bonito que había sido todo, y de lo orgullosa que se veía yo con mi collar de perlas. Cuando colgamos el teléfono, me quedé pensando en lo afortunada que soy de tener amigas que se alegran de mi felicidad, porque hay gente que se pone envidiosa cuando a uno le van bien las cosas. Después llamó mi hermana Rosa desde Cali, porque Esperanza ya le había contado todo y también quería escuchar la historia de mi propia boca. Le dije: «Rosa, ahora entiendo por qué dicen que Dios aprieta pero no ahorca, porque después de tanto sufrimiento me mandó esta alegría tan grande». Como a las 10 de la mañana, escuché que tocaron la puerta, y cuando fui a abrir, era Sebastián con una bolsa de pan caliente de la panadería de la esquina, la misma donde íbamos cuando él era pequeño. Me dijo: «Buenos días, mamá. Vine a desayunar contigo como en los viejos tiempos». Y yo sentí que el corazón se me iba a salir de la felicidad, porque hacía años que no desayunábamos juntos un domingo. Preparé huevos revueltos con tomate y cebolla, como a él le gustan desde niño, y pusimos la mesa con el mantel de flores que me regaló mi madre antes de morir. Mientras desayunábamos, Sebastián me contó todos los detalles de cómo había planeado la sorpresa, de cómo había hablado con todos los invitados para pedirles que guardaran el secreto, y de cómo había estado nervioso toda la semana pensando que yo me iba a dar cuenta. Le dije: «Mijito, yo pensé que ya no me querías, que te había vuelto un estorbo en tu vida nueva». Y él me dijo: «Mamá, ¿cómo se le ocurre eso?
usted es lo más importante que tengo en este mundo. Sus palabras me llegaron al alma como un bálsamo, porque confirmaron lo que mi corazón siempre había sabido, pero que mi mente había empezado a dudar. En ese momento entendí que a veces los hijos tienen maneras raras de demostrar su amor, pero eso no significa que no lo sientan. Después del desayuno, Sebastián me ayudó a lavar los platos, como cuando era adolescente, y yo le decía que los hombres también tenían que saber hacer oficios de la casa. Mientras lavábamos, me contó que Mariana había sido la que le dio la idea de hacerme una fiesta sorpresa, porque ella había notado que yo me veía triste cada vez que hablaban de la boda. Me dijo: «Mamá, Mariana me dijo que usted necesitaba sentirse importante, que las madres a veces se sienten olvidadas cuando los hijos se casan». Yo pensé que esa muchacha era un ángel que Dios había mandado a nuestra familia, porque no todas las nueras se preocupan por los sentimientos de la suegra. Le dije a Sebastián: «Mijito, esa muchacha es una joya, cuídela mucho». Y él me respondió: «Sí, mamá, por eso me casé con ella, porque me recuerda a usted en muchas cosas». Esas palabras me llenaron de orgullo, porque entendí que yo había sido un buen ejemplo para mi hijo, que él había aprendido a valorar a las mujeres buenas porque había crecido viendo a una. Mientras secábamos los platos, pensé que este era el tipo de momentos que una madre atesora para siempre, estos ratos de intimidad donde los hijos vuelven a ser los niños que uno crió con tanto amor. Cuando terminamos de arreglar la cocina, nos sentamos en la sala y Sebastián me mostró las fotos que había tomado el fotógrafo la noche anterior. En cada foto yo me veía radiante de felicidad, como si fuera una novia en su boda. Y Sebastián me decía: «Mire, mamá, qué bonita se ve aquí», señalando una donde estábamos bailando juntos. Había una foto donde salíamos los tres, Sebastián, Mariana y yo, que parecíamos una familia de revista, todos sonriendo con tanto amor que se notaba a leguas que éramos felices. Me dijo que iba a mandar a hacer un álbum especial con todas las fotos de la fiesta, para que yo pudiera verlas cada vez que quisiera recordar esa noche tan especial. Mientras veíamos las fotos, yo le contaba anécdotas de cuando él era pequeño, como la vez que se perdió en el mercado, y yo lo encontré llorando porque pensaba que lo había abandonado. Le dije: «Ve, mijito, desde pequeño usted tenía miedo de que yo lo abandonara, pero nunca entendió que una madre jamás abandona a sus hijos, aunque ellos crezcan y formen sus propias familias». Sebastián me abrazó y me dijo: «Perdóneme, mamá, por hacerla sufrir estos días». Y yo le dije: «No hay nada que perdonar, mi amor, porque al final todo salió perfecto». En ese momento entendí que los malentendidos entre madres e hijos son como las nubes que tapan el sol, pero que siempre pasan y dejan ver la luz otra vez. Cuando ya era hora del almuerzo, Sebastián me dijo que tenía que irse porque había quedado de almorzar con Mariana y sus papás, pero que iba a venir en la tarde para que viéramos juntos las fotos en la computadora. Antes de irse, me abrazó muy fuerte y me dijo: «Mamá, gracias por ser la mejor madre del mundo, y perdóneme si a veces no se lo demuestro como debería». Yo le dije: «Mijito, usted no tiene que demostrarme nada, porque yo sé que me ama y eso es lo único que importa». Cuando se fue, me quedé en la puerta viéndolo alejarse, como hacía cuando él se iba al colegio, y yo me quedaba preocupada hasta que regresara. Pero esta vez no sentía preocupación, sino una paz profunda, porque sabía que aunque él tuviera su propia vida, yo siempre iba a ser importante para él. Entré a la casa y me senté en mi silla favorita, con el collar de perlas todavía puesto, y pensé que la vida a veces nos da golpes muy duros, pero también nos regala momentos tan hermosos que compensan todo el dolor. En ese momento entendí que ser madre es como ser jardinera. Uno planta, riega, cuida, y a veces piensa que las plantas se han muerto, pero un día florecen y llenan todo de belleza y perfume. Esa tarde, cuando Sebastián regresó con el álbum de fotos que había mandado a hacer en tiempo récord,
Yo estaba sentada en el corredor tejiendo una manta para el bebé que esperaba mi vecina, porque las manos de una madre nunca pueden estar quietas cuando hay amor que dar. Él llegó con una sonrisa que le iluminaba toda la cara y me dijo: «Mamá, prepare el corazón, porque esto la va a emocionar mucho». Y yo le dije: «Mijito, después de anoche, yo creo que mi corazón ya está preparado para cualquier emoción». Nos sentamos juntos en el sofá de la sala, el mismo donde él se acurrucaba conmigo cuando tenía pesadillas de niño, y empezamos a hojear el álbum página por página, como si fuéramos exploradores descubriendo un tesoro. En la primera página había una foto de cuando yo llegué al salón, con esa cara de sorpresa que parecía que había visto un fantasma, y Sebastián se reía diciéndome: «Mire esa cara, mamá, ahí se nota que no se esperaba nada». Cada foto era como un pedacito de felicidad que podía tocar con las manos, y yo pensaba que este álbum iba a ser mi tesoro más preciado hasta el día que me muera. En la última página, Sebastián había puesto una foto de nosotros dos, cuando él tenía 5 años, donde salíamos abrazados en el parque, y había escrito: «Para la mujer que me enseñó que el amor verdadero no se dice, se demuestra». Mientras veíamos las fotos, Sebastián me contó secretos de la organización que yo no sabía, como que había llamado a todos mis amigos y familiares para invitarlos, incluso a mi prima Carmela, que vive en Bogotá y que no había visto en 2 años. Me dijo que ella había llorado de emoción cuando la llamó y que le había dicho: «Sebastián, tu mamá se va a morir de la felicidad cuando me vea». También me contó que había hablado con el padre de la iglesia para pedirle que dijera una oración especial por mí durante la ceremonia, y que por eso el padre había mencionado mi nombre cuando habló de las madres que sacrifican todo por sus hijos. Cada detalle que me contaba era como descubrir que mi hijo había pensado en todo para hacerme feliz. Y yo entendía que el amor de un hijo por su madre es como un río subterráneo que siempre está ahí, aunque a veces no se vea en la superficie. Le dije: «Mijito, usted puso más cuidado en mi fiesta que en su propia boda». Y él me respondió: «Es que usted se merece eso y mucho más, mamá». Sus palabras me llegaron tan hondo que sentí como si me hubieran dado un abrazo por dentro, porque entendí que todo el amor que yo había sembrado en su corazón había crecido, y ahora me lo estaba devolviendo multiplicado. En ese momento pensé que no hay inversión más segura en este mundo que el amor que una madre le da a sus hijos. Cuando llegamos a las fotos del baile, yo me quedé viendo una donde salíamos los dos sonriendo, y le dije: «Ay, mijito, en esta foto parecemos novios». Y él se rió y me dijo: «Es que usted es mi novia eterna, mamá, la única mujer que me va a amar sin condiciones toda la vida». Esas palabras me llegaron al alma porque entendí que aunque él tuviera esposa, yo siempre iba a tener un lugar especial en su corazón, un lugar que nadie más podía ocupar. Seguimos viendo las fotos y llegamos a una donde salía yo hablando por el micrófono, con las manos temblándome, pero con una sonrisa que iluminaba toda mi cara. Sebastián me dijo: «Mamá, cuando usted habló anoche, todos los invitados se emocionaron, porque se notaba que hablaba desde el corazón». Yo le dije: «Es que cuando una madre habla de sus hijos, siempre habla desde el corazón, porque ahí es donde los llevamos guardados». Había otra foto donde salía Mariana abrazándome, y yo pensé que esa muchacha había llegado a mi vida como un regalo de Dios, porque no todas las nueras tratan a sus suegras con tanto cariño. Le dije a Sebastián: «Mijito, esa muchacha es un ángel, y usted tiene que cuidarla como el tesoro que es». Y él me dijo: «Sí, mamá, por eso la escogí, porque sabía que usted la iba a querer como a una hija». En una de las páginas del álbum, Sebastián había puesto fotos de cuando él era pequeño, mezcladas con las de la fiesta, como si quisiera mostrar que el amor entre nosotros había crecido con el tiempo, pero nunca había cambiado.
Había una foto de cuando él tenía 8 años y me había hecho una tarjeta del Día de las Madres con sus propias manos, donde había escrito con letra torcida, para la mamá más bonita del mundo. Al lado había puesto una foto de anoche donde me estaba poniendo el collar de perlas, y yo entendí que él quería mostrar que sus sentimientos hacia mí habían sido los mismos desde niño hasta ahora. Le dije, «Mijito, usted siempre ha sido muy detallista conmigo». Y él me respondió, «Es que usted me enseñó que los detalles son los que demuestran el amor verdadero». Mientras veíamos esas fotos del pasado y del presente, yo pensaba que la vida es como un círculo, que todo lo que uno siembra con amor regresa en el momento menos esperado. Había otra foto donde salíamos los dos cuando él se graduó del colegio, y yo recordé que ese día también había llorado de emoción, porque sabía que mi hijo iba a ser alguien importante en la vida. En ese momento entendí que los hijos son como semillas que una planta con lágrimas de sacrificio, pero que cuando florecen dan frutos más dulces que la miel. Cuando terminamos de ver el álbum, Sebastián me dijo que tenía otra sorpresa para mí, y sacó de su bolsillo un sobre amarillo que parecía muy importante. Me dijo, «Mamá, esto es para usted, pero léalo cuando yo me vaya, porque es algo muy personal». Yo tomé el sobre con curiosidad, pero respeté su petición y lo guardé en el cajón de mi mesa de noche para leerlo después. Sebastián se quedó un rato más conmigo, tomando café y comiendo las galletas de avena que había hecho en la mañana. Y hablamos de todo un poco, como en los viejos tiempos, cuando él llegaba del trabajo y me contaba cómo le había ido. Me contó que él y Mariana estaban pensando en comprar una casa más grande, con un cuarto extra para cuando yo quisiera quedarme con ellos. Y yo le dije, «Mijito, yo estoy bien en mi casita, pero me alegra saber que siempre voy a tener un lugar en su hogar». Cuando ya se estaba haciendo de noche, Sebastián se despidió con un abrazo que duró como 10 minutos y me dijo, «Mamá, gracias por ser mi ejemplo de vida, por enseñarme lo que es el amor verdadero». Yo le dije, «Gracias a usted, mijito, por hacerme la madre más orgullosa del mundo». Cuando se fue, me quedé en la puerta viéndolo alejarse, con el corazón tan lleno de amor que pensé que se me iba a salir del pecho. Después de que Sebastián se fue, me senté en mi cama y abrí el sobre que me había dado, con las manos temblándome de la emoción. Adentro había una carta escrita a mano, con esa letra que yo conocía tan bien porque había visto crecer desde que él aprendió a escribir en el colegio. La carta decía, «Mamá querida, esta noche quise darte una pequeña muestra del amor infinito que siento por ti. Sé que estos días te hice sufrir, pero era necesario para que la sorpresa fuera perfecta. Quiero que sepas que todo lo que soy se lo debo a ti, que cada valor que tengo me lo enseñaste tú, que cada vez que alguien me felicita por ser buena persona, yo pienso en ti. Eres mi heroína, mi ejemplo, mi inspiración. Gracias por sacrificar tu juventud por mí, por trabajar día y noche para darme lo mejor, por nunca rendirte aunque las cosas estuvieran difíciles. Ahora que soy adulto entiendo todo lo que hiciste por mí, y quiero pasarme el resto de mi vida demostrándote lo agradecido que estoy. Te amo más que a mi propia vida, y espero algún día ser para mis hijos la mitad de lo que tú has sido para mí. Tu hijo que te adora, Sebastián». Cuando terminé de leer la carta, las lágrimas me corrían por las mejillas como cascadas, pero eran lágrimas de felicidad, porque entendí que todo el amor que había dado había regresado a mí multiplicado por 1000. En ese momento supe que ser madre es el trabajo más difícil del mundo, pero también el más gratificante, porque uno planta amor y cosecha bendiciones eternas. Han pasado ya 3 meses desde aquella noche mágica que cambió mi vida para siempre, y cada mañana cuando me despierto y veo el collar de perlas en mi mesa de noche, sonrío recordando que no fue un sueño hermoso, sino la realidad más bonita que he vivido.
Mi relación con Sebastián y Mariana se ha vuelto más cercana que nunca, porque ahora entiendo que el amor no se divide cuando llegan nuevas personas a la familia, sino que se multiplica como los panes y los peces del milagro. Todos los domingos vienen a almorzar conmigo, y Mariana me ayuda en la cocina mientras me cuenta secretos de mujer que solo se comparten entre madre e hija. Sebastián se sienta en el corredor a leer el periódico, como hacía su papá cuando él era pequeño. Y yo pienso que la vida tiene maneras misteriosas de repetir los momentos felices. La casa se llena de risas y conversaciones, y yo me siento como una reina en su palacio, rodeada del amor de su familia. Cada domingo es como una pequeña celebración de la vida, y yo entiendo que la felicidad no está en los grandes eventos, sino en estos momentos sencillos que llenan el alma de paz. En estos 3 meses he aprendido que el amor de madre es como el sol, que aunque a veces se esconda detrás de las nubes, siempre vuelve a brillar con más fuerza. La semana pasada, Mariana me dio una noticia que me llenó el corazón de una alegría tan grande que pensé que me iba a desmayar de la emoción. Me dijo: «Doña Dolores, vamos a tener un bebé». Y yo grité de la felicidad como si me hubiera ganado la lotería, porque entendí que mi familia iba a crecer y que yo iba a ser abuela. Sebastián estaba ahí cuando ella me lo dijo, y los 3 nos abrazamos llorando de felicidad, porque sabíamos que ese bebé iba a ser la bendición más grande que podíamos recibir. Le dije a Mariana: «Mi niña, ese bebé va a ser el más amado del mundo, porque va a tener una mamá maravillosa y una abuela que lo va a consentir hasta más no poder». Y ella se rió diciéndome: «Doña Dolores, ya sabemos que usted va a ser la abuela más alcahueta del mundo». Sebastián me dijo: «Mamá, ahora usted va a tener que enseñarme a ser papá, como me enseñó todo lo demás en la vida». Y yo le dije: «Mijito, usted ya sabe cómo ser papá, porque tuvo el mejor ejemplo en su corazón». Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, imaginándome cómo sería ese bebé, si tendría los ojos de Sebastián o la sonrisa de Mariana, y pensando en todas las canciones de cuna que le iba a cantar. En ese momento entendí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad de amar, que iba a poder ser, para ese bebé, la abuela que yo hubiera querido tener. Ahora paso los días tejiendo ropita para el bebé, porque las manos de una abuela nunca pueden estar quietas cuando hay un nieto en camino. He tejido gorros, zapatitos, mantitas, y cada puntada la hago con tanto amor que pienso que esa ropita va a proteger al bebé como un escudo de cariño. Mariana viene a visitarme seguido para que veamos juntas las cosas del bebé, y yo le cuento historias de cuando Sebastián era pequeño, para que ella sepa cómo era su esposo de niño. Le digo: «Mi niña, Sebastián era un bebé muy tranquilo, solo lloraba cuando tenía hambre o sueño, y siempre se dormía cuando yo le cantaba, y ella me dice: ojalá nuestro bebé salga igual de bueno». Hemos empezado a preparar el cuarto del bebé en su casa, y ellos insistieron en que yo escogiera los colores y la decoración, porque dicen que nadie tiene mejor gusto que las abuelas para estas cosas. Escogí amarillo y verde, colores que sirven para niño o niña, y cuando veo ese cuartito tan bonito, me imagino arrullando a mi nieto y contándole cuentos como hacía con Sebastián. En estos momentos entiendo que ser abuela es como ser madre otra vez, pero sin las preocupaciones, solo con el amor puro y la alegría de consentir. La vida me está dando la oportunidad de amar a un bebé sin tener que preocuparme por educarlo, solo disfrutarlo y llenarlo de cariño. El otro día, mientras estaba en el mercado comprando verduras para el almuerzo del domingo, me encontré con doña Carmen, una señora que conocí en la fiesta de Sebastián, y me dijo: «Doña Dolores, todo el mundo sigue hablando de lo bonita que estuvo su fiesta y de lo orgullosa que se veía usted esa noche». Le conté que ahora iba a ser abuela, y ella me dijo: «Ay,
¡Qué bendición tan grande! Ese bebé va a tener la abuela más amorosa del mundo. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en cómo había cambiado mi vida en estos meses, de sentirme olvidada y triste a sentirme la mujer más afortunada del mundo. Ahora entiendo que a veces Dios nos pone pruebas difíciles para prepararnos para bendiciones más grandes, que el dolor que sentí pensando que Sebastián ya no me necesitaba era necesario para valorar más el amor que él me tiene. Cuando llegué a casa, me senté en mi silla favorita con una taza de café y pensé en mi madre que murió sin conocer a Sebastián y le dije en mis pensamientos: «Mamá, ojalá estuvieras aquí para conocer a tu bisnieto, pero sé que desde el cielo nos estás cuidando a todos». En ese momento sentí una paz tan grande que supe que ella estaba conmigo, que el amor de las madres trasciende la muerte y se queda para siempre cuidando a sus hijos y nietos. Entendí que yo soy un eslabón en una cadena de amor que viene de mi madre, pasa por mí, llega a Sebastián y ahora va a continuar con mi nieto. Anoche, mientras veía las fotos del álbum que me regaló Sebastián, pensé en todo lo que había pasado desde aquella noche en que me dijo: «Mamá, solo ven a la ceremonia». Y me di cuenta de que esas palabras que me dolieron tanto fueron en realidad el comienzo de la sorpresa más hermosa de mi vida. Ahora entiendo que a veces los hijos tienen que lastimarnos un poquito para poder sorprendernos después, que el amor verdadero a veces se disfraza de frialdad para poder brillar más fuerte cuando se revela. Cada foto de esa noche me recuerda que soy una mujer bendecida, que tengo un hijo que me ama y me respeta, una nuera que me trata como a su propia madre, y un nieto en camino que va a llenar mi vida de nueva alegría. Cuando cerré el álbum, abracé la carta que me escribió Sebastián y pensé que esas palabras van a ser mi tesoro más preciado hasta el día que me muera, porque son la prueba de que todo el amor que di regresó a mí multiplicado. Me puse el collar de perlas y me miré en el espejo y vi a una mujer que había pasado por el dolor, pero había llegado a la felicidad, que había sembrado amor y estaba cosechando bendiciones. En ese momento entendí que ser madre es la profesión más difícil del mundo, pero también la más gratificante, porque una madre nunca se jubila del amor, sino que cada día encuentra nuevas maneras de amar y ser amada. Esta mañana me desperté con el canto de los pájaros y el sol entrando por mi ventana, y supe que este era el comienzo de una nueva etapa de mi vida, la etapa de ser abuela. Me levanté con una sonrisa en los labios y fui a regar las flores de mi jardín, las mismas que Mariana había usado para decorar mi fiesta sorpresa. Mientras regaba las rosas, pensé que la vida es como un jardín, que uno planta semillas de amor con lágrimas de sacrificio, las riega con paciencia y dedicación, y un día florecen llenando todo de belleza y perfume. Mi jardín está lleno de flores hermosas, como mi vida está llena de amor y bendiciones. Sebastián es mi rosa más hermosa. Mariana es la nueva flor que llegó a embellecer mi jardín, y mi nieto será el capullo que está por abrir y llenar todo de nueva fragancia. Cuando terminé de regar las flores, me senté en mi silla del corredor y pensé que soy la mujer más afortunada del mundo, porque tengo todo lo que una madre puede desear: el amor de sus hijos, la promesa de un nieto y la certeza de que todo el amor que sembró en la vida está dando frutos eternos. En este momento entiendo que la felicidad no está en tener mucho dinero o muchas cosas materiales, sino en tener una familia que te ama y te respeta, en saber que tu vida ha servido para crear amor en el mundo. Ahora sé que cuando llegue mi hora de partir de este mundo, me iré en paz, porque habré cumplido la misión más importante de una mujer: ser madre y haber sido una buena madre.